Bueno, gracias Roberto por el espacio y como dijimos iban a ser 3 encuentros. Tuvimos un primer encuentro con Sarah Kaufman. Tenemos que hacer la presentación de nuevo porque Ah, ok, no, perdón. no, no pasa nada. Le avisamos a las compañeras y compañeros que están siguiendo el seminario que ahora arranca el último encuentro de Sarah Kaufman, Escritura y Vida. La dejamos a Ana con todos ustedes y con nosotros. Y avisamos que esto es una transmisión que en el momento que ustedes la están viendo, eh, eh, ya ha sucedido. ¿Eh? Se trata, como decimos, un falso vivo, así que van a poder escribirnos, pero cualquier cosa que quieran comentar o repactar en algún futuro encuentro, por favor envíen correos al grupo que tenemos armados para este seminario. Ahora sí, Ana, te dejo para que empieces la clase. Bueno, gracias Roberto. Bueno, armamos estos encuentros en función de descubrir la lectura, la escritura de Sarah Kaufman, una autora realmente muy poco conocida. Y tuvimos un primer encuentro donde charlamos un poquito sobre su vida y le pusimos énfasis a Calle Ordener, Calle Labat, que es su autobiografía, dicho por ella justamente. Eh, Titulamos estos encuentros como Escritura y Vida, y ese es el hilo conductor. En el segundo encuentro, como esta es una escuela de literatura, nos fijamos en cómo leyó Sara a la novela Sylvie de Gerard de Nerval y qué originalidad en su lectura. Y finalmente, hoy vamos a tratar de recorrer la lectura que hace Sara de la novela de E.T.A. Hoffmann, que se llama Las opiniones del gato Moore, y otro tipo de traducción que ya voy a especificar. En principio, como les dije, el primer encuentro, es muy difícil acceder a material en español, en castellano, de Sara. Y en este caso, también, en este tercer encuentro, ciertas dificultades para tener todo el texto de Hoffmann. Pero bueno, vamos a hacer todo un esfuerzo, siempre ayudados con otras lecturas. Porque bueno, nosotros no somos filósofos, somos profesores de filosofía y lo que hacemos es tratar de transmitir lo que escribieron otros de otros y tratar de ser abrepuertas, ¿no? Poder abrir tibiamente o plenamente algún camino por donde seguir transitando lecturas y escrituras. Entonces, acá el título de del texto de Sara es Autobiodesgarros, para decirlo en castellano, ¿no? Autobiodesgarros del gato Moore de Hoffmann. Este texto de Sara se publicó en 1976 por primera vez, la primera edición. Y voy a empezar a ponerle el acento a este concepto de desgarro. El término en francés es griffure, ¿no? Autobiogriffures. Acá lo que me interesa, y para seguir en esta línea como titulamos Escritura y Vida, la vida como texto, la noción de autobiografía, entendida por Sara como un autobiodesgarro. Fíjense qué interesante, porque vamos a, digamos, intentar conectar esto con el primer encuentro, con su autobiografía. Y de todas maneras, fíjense que la reflexión que va a hacer Sara respecto a esta autobiodesgarro es muy arriesgada, muy singular. Fíjense que va a tomar esta novela de Hoffmann, que Hoffmann se hizo muy famoso con la lectura que hizo Freud del cuento El hombre de arena.
Pero esta novela la escribió Hoffmann entre 1819 y 1821. Y el referente de la novela es un gato, que es el protagonista. Y hay dos traducciones al castellano de esta novela de Moore, que no es la más famosa, porque la más famosa es Los elixires del diablo, que en realidad a mí me costó mucho leerla en su momento. Esa la publicó en 1815. Esta no la conocía, por eso digo que también abre puertas para mí este recorrido. Las dos traducciones que hay, que se pueden encontrar, no voy a decir una librería, porque acá en Rosario hay un montón y las queremos a todas, pero estas ediciones están. Opiniones del gato Moore, así se tradujo, la editorial lo tradujo Cátedra en 1997. Y la otra versión, que es la de Pretextos, tiene como título Puntos de vista y consideraciones del gato Moore. Acá estamos con dos versiones y en realidad serían, para decirlo mejor, dos visiones, porque los propios traductores van a decir de esas diferencias al encontrarse con el texto. Entonces dijimos El hombre de arena, a la cual se dedicó Freud. Después también esta famosa de los elixires. Y acá digamos, de Hoffmann, si bien Roberto ya en un encuentro anterior marcó, delineó toda la época del romanticismo, particularmente Hoffmann es muy interesante porque, bueno, Hoffmann nació en 1776, murió a los 46 años, en 1822, es uno de los fundadores del género fantástico, ahí, en pleno romanticismo. Y además, está muy vinculada a su obra a la sátira y al humor, con obras de una fuerte tono satírico. Bien, no voy a hablar mucho de Hoffmann, pero muy interesante porque tuvo además otros lectores, como en óperas, bueno, muy interesante. Entonces, dice Hoffmann, él les decía, ¿no? Esto de opiniones del gato Moore. Cuando el gato Moore, esto es una cita de Hoffmann, cuando el gato Moore escribió sus opiniones, rompió sin miramientos un libro ya impreso que halló en casa de su señor y empleó tranquilamente las hojas, en parte como base de apoyo, en parte como secante. Estas hojas quedaron en el manuscrito y con él, por error, fueron editadas como pertenecientes al mismo. Acá el gato Moore es protagonista. Y en el texto es la biografía fragmentaria del maestro de capilla Johannes, castellanizado sería Kreisler, y en alemán creo que se puede traducir, decir como Heisler o algo así, pero seguramente voy a decir Chrysler o algo. Y en hojas sueltas de maculatura, es decir, el título más largo. Vuelvo al desgarro. Esta palabra, desgarro, se impone en esta autobiodesgarros. ¿Por qué? Porque el protagonista es el gato Moore, que está armado con garras. Esas garras pueden desgarrar, lo dice en el prólogo, él mismo nos va a avisar que no hay que perder de vista que posee las garras y que nos comenta que las va a utilizar si algo se dice en contra de su obra. Fíjense qué interesante, ¿no? A lo largo de la novela de Hoffmann vamos a encontrar esa inquietud que genera que un gato escriba y piense, que llegue a ser poeta, o incluso la posibilidad de estar en el mundo académico, ser un catedrático.
en el transcurso de la novela, lo digo. Entonces, y lo que se propone como solución ante este gato tan particular es desgarrarle, quitarle las garras, las armas. Entonces, el relato de Hoffman se compone de desgarros que realiza el propio gato Moore sobre un libro que encontró, como le marcaba en la cita, un libro que encontró cierto día en el escritorio de su amo, un tal Abraham, del cual Chrysler sería su discípulo. Y que ese manuscrito trataba de la biografía del maestro de capilla Chrysler. Fíjense esto, cómo vamos pensando esto del desgarro. El gato empieza a rasgar hojas, a escribir sobre ellas, y las va utilizando como papel secante. Entonces nos vamos a encontrar con dos escrituras diferentes en las hojas, y están como mezcladas, ¿no? Injertadas. Acá hay un concepto que también es muy interesante, injerto. Y cuando finalmente se reúnen todas esas hojas, se llevan a un editor. Fíjense que ese desgarro, los injertos, son como una biografía que son dos. Pero, si bien son fragmentarias porque refieren tanto a Moore como a Chrysler, están de manera complementarias. Y esto me parece que es lo que intenta plantear Kaufman, y por eso me parece interesante el término injerto, ¿no? ¿Qué es injertar en el tema de la jardinería, ¿no? Esto de ejercer violencia sobre una planta que se puede hacer con fines estéticos o para algo de saludable para la planta. Pero fíjense, ¿no? El texto, la idea es hacerlo comprensible, menos incompleto, pero es dificultoso. Y acá el título, Opiniones del gato, en la novela de Hoffman, ya nos pone sobre aviso que va a reflejar algo distinto de una biografía, como se llama, al uso, una biografía de tipo común, que alguien cuenta de otro. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque la escribe un gato, ¿no? Entonces, y las consideraciones las opiniones que dice el gato, no van a ser las únicas, va a estar siempre mezclado con esa biografía del maestro. Entonces, va a aparecer una biografía al uso, como se suele decir, lineal, tradicional, coherente sobre este maestro de capilla, que al ser desgarrada por el gato se va a presentar incompleta. Tenemos a Moore y al maestro de capilla. Y además de esto, dice el gato, como les había dicho en la cita, que además lo usa a esos trozos de la biografía como papel secante. Esas hojas sueltas de maculatura. Entonces, esa biografía está atravesada por el proyecto del gato Moore y va a quedar como un resto, como algo secundario, aún siendo la primera, si quieren, con un criterio de racionalidad, coherencia, ¿no? Pero queda desplazada para ser el soporte de la escritura del gato. Volvemos a Desgarro. En la lectura de esta catedrática que les había contado ya desde el primer encuentro, se llama Susana Maceda. Ella trabaja desde las diferentes traducciones de la palabra desgarro.
Entonces va a hablar de rotura, de rompimiento, en relación desgarro con injerto, que decíamos recién, desgarro como rompimiento, las diferentes acepciones de rompimiento, como arrojo, como desvergüenza, como sinónimo de esgarrar. Rápido, para no demorarme aquí, pero interesante como rotura, la acción de estar rompiendo, de estar roto, el desgarro, los injertos, los pedazos, los restos de otra vida, que también está fragmentada, desgarrándose, rompiéndose bajo las garras del gato. También la otra definición o acepción de desgarro sería espacios abiertos en un cuerpo sólido. Miren qué interesante, porque aquí es sobre lo que reflexiona Sarah Kaufman, porque siempre se pretendió en la tradición que el relato, una narración, toda obra de arte fuera un cuerpo sólido donde en su interior hay algo del orden de la sustancia, de la esencia, que participa en algo de la realidad. Hay una relación, una correlación en esta coherencia del relato y la realidad. A partir de ahí se podría hablar de algo que es falso o verdadero, esa concordancia con la realidad. Y acá Kaufman, y creo que ahí viene, quiero inferirlo, que viene de la mano de Nietzsche, de Freud y de Derrida, el marco teórico de la deconstrucción, donde en esta lectura que está haciendo de la novela de Hoffmann, Kaufman muestra la imposibilidad de la unidad biográfica, de la unidad del relato, a través de esas garras, que hacen desgarro. Fíjense cómo lo podemos relacionar con su propia autobiografía. Me parece que ahí, ¿no?, esta escritura del gato que implica una transgresión. Y ahí esto de pensar, ¿no?, una inversión, una puesta en ridículo. ¿Saben? Me parece, ¿no?, poner en ridículo el género de las novelas de formación. Y ahí es muy interesante porque está en correlación con el propio Hoffmann. En alemán, Bildungsroman, ¿no?, las novelas de formación, que nos referimos a esas novelas de la niñez a la adultez, un género popular en el siglo XVIII y XIX, que presenta como una evolución, ¿no?, en el personaje. Por eso se llaman género, novelas de formación o de aprendizaje o educativa. Y en este caso, Hoffmann hace una sátira descarada a estas novelas de formación, que uno puede entender por qué Goethe no le tenía mucha simpatía, porque Goethe inaugura ese género y Hoffmann lo satiriza, ¿no? Entonces, pone en ridículo tanto el género de las novelas de formación como el género biográfico, ¿no? Y acá tenemos esto de desgarro como rompimiento, ¿no? También hay una acepción teatral al respecto. Hay que recordar también que Hoffmann era multifacético, además de ser un burócrata que para sobrevivir trabajaba en una oficina, además era músico, ahí hay relaciones con este personaje de Chrysler, y tenía un montón de curiosidades y abordaba un montón de temas. Entonces, esto del rompimiento como un decorado, porque ahí tras los diálogos de los personajes
y las escenas que se exponen, se conforma un espacio abierto, un hueco, que permite ver y señalar lo que queda tras ese mismo decorado, digamos, ¿no? Y acá nos encontramos con una ausencia de un sujeto compacto, capaz de relatar sin fisuras, sin rupturas, una historia. Entonces ahí está el quiebre, la imposibilidad de darle a una narración un hilo conductor. También del término desgarro se puede asociar con arrojo o desvergüenza. Y ahí lo tenemos al gato, ¿no? Que se aventura en el despacho del amo, se pone a revisar los libros, él se alienta a publicar sus escritos, y este desgarrar también tiene una acepción con esgarrar. En el diccionario de la Real Academia, ¿no? Dice hacer un esfuerzo para arrancar una flema. Esa sería una de las traducciones. Y fíjense cómo le podemos poner el acento ahí, poniéndolo en relación con la vida de Sara. Si recuerdan, en el primer encuentro hablamos de asfixia, hablamos de sofoco, cuando hablamos de calle Ordener, calle Labat, y también mencionamos, hicimos referencia a palabras sofocadas que están en relación con su autobiografía. Y ahí señalamos la importancia que adquiere la asfixia, el sofoco, el tener algo atragantado en la garganta, ¿no? Que impide respirar. Si lo recuerdan, algo hablamos de esto en el primer encuentro. Entonces, por esto mismo, por pensar el desgarro, por eso el título del libro de Sara, Autobio Desgarros. Este desgarro, ¿no? Por el desgarro y pese al desgarro, Sara tiene, él hace un esfuerzo de escribir una biografía, ese esfuerzo de contar, ¿no? Lo que ha quedado apresado en la palabra. Parece que ahí ella encontró encontró en la novela de Hoffmann la posibilidad de poder hablar de esto que titulamos escritura y vida, esto que titulamos la vida como texto, y como decimos, ¿no? También la lectura y escritura de una sobreviviente. Creo que podemos ahí conectar la situación vital, existencial de Sara con este esfuerzo de dar cuenta que es imposible un relato coherente. Y le viene fantástica la novela de Hoffmann. De todas maneras, resulta difícil pensar en la escritura de un gato, ¿no? Porque los gatos no escriben. Pero bueno, esto no parece ser tan claro en la novela de Hoffmann, que es muy divertida, muy divertida. Kaufman en su texto empieza con una reflexión sobre si es posible que esta escritura de gatos se pudiera concretar. Ella usa el verbo grifonier, garabatear. Y entonces hay un parentesco entre grifer, arañar, grifonier, garabatear. Se puede asociar con el hacer marca, un surco sobre alguna superficie, y ahí nos volvemos a acercar al concepto de desgarro, como abrir, ¿no? Como abrir un hueco, y también como garabatear, el garabato. Entonces, Sara dice, bueno, obviamente una escritura felina no podría ser leída, pero aquí lo que a ella le parece interesante es que los signos de esa escritura felina no serían reconocibles, no podrían ser traducidos, ¿no? Solo serían estas meras manchas. Ahora, si fueran considerados jeroglíficos,
se pregunta. Esto es, digamos, un jeroglífico que es un signo que tiene la posibilidad de ser traducido y darle un sentido. Pero bueno, entonces ahí la escritura del gato dejaría de ser una escritura sin sentido. Y acá dice, bueno, pero tampoco podría ser leída, no por la escritura en sí, si se transformara en jeroglífico, sino, y acá me parece súper interesante la reflexión de Sara, por la incapacidad de reconocimiento de aquel que fijara la mirada en ella. El reconocimiento de esa escritura en tanto escritura. Lo que desvela, y acá vamos a hacer una relación con la lectura de Nerval, dice Sara, lo que desvela esta incapacidad es la creencia firme de que la escritura es propia, esto es, exclusiva del hombre. Fíjense, así fuera legible, así fuera traducible, en una reflexión imaginaria, ¿no? Tampoco tendría el reconocimiento. Y ahí, fíjense, qué fuerte esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la lectura que hacía Sara de Nerval, que decía esto de hacerse el dios, el genio, ¿no? Bueno, por supuesto, uno de los signos más fuertes del romanticismo, ¿no? La figura del genio, de Dios, de que solo es humano. Y les voy a leer un trocito del texto de Sara. Escribir como un gato. Escribir de manera ilegible, lo que decíamos recién, emborronar, etc. Escritura de gato e indescifrable. Adelanto un poquito. Nadie podría leerle, pero ¿querríamos leerle? Ahí es donde apunto, ¿no? Que no iba a haber reconocimiento por más que fuera legible. Y dice Sara, una escritura de gato tomada al pie de la letra no es solamente indescifrable, sino que no puede ser descifrada. No es escritura. Desde el punto de vista de que solo le corresponde al ser humano escribir. El libro Autobiodesgarros, Sara lo abre y además creo que está apuntando directamente a la prepotencia cegadora del ser humano. Y acá me parece que es una de las líneas de lectura de la obra de Sara que podría dar cuenta de por qué ha quedado un poco por fuera de la tradición, porque se opone a la tradición. ¿Recuerdan que hablábamos en el segundo encuentro de vivir en la diferencia? La tradición siempre necesita que esté lógico, compacto, lleno, con sentido. Y Sara está apuntando al sinsentido, a la imposibilidad de un relato homogéneo. Me parece súper interesante y obviamente lo asocio a su cercanía con digamos, el marco teórico derridiano, ¿no? Este tema de la deconstrucción, que no hay origen, y la crítica nietzscheana a la falta de fundamento y la crítica de toda la tradición occidental. Bueno, Sara abre con 2 citas. La primera a Montaigne y la segunda de Comte. Y ahí va a decir que en la cita de Montaigne va a hablar, va a citarlo por cuanto él también habla de esa vanidad del hombre que se imagina igual a un dios y que se atribuye en exclusividad facultades divinas. Y en la cita de Comte, cuando Comte dice, el animal no sabe decir yo. Fíjense que interesante, por cuanto a partir de Descartes está, digamos, la primacía del yo. Entonces, que tiene todo un recorrido. Entonces, el hombre juzga por encima de sus posibilidades. Hay que resguardar y proteger el nombre propio y la firma, que son exclusivas del hombre. Recordemos que la firma recién aparece en el Renacimiento, pero bueno, en tiempos
romántico, la noción de genio, firmar, tener un nombre propio, es exclusivo del hombre. La unidad que viene a cerrar la firma en un escrito es también la unidad del sujeto que escribe, aquel que se reconoce en lo escrito y lo hace suyo mediante su sello. Y fíjense, lo siniestro, y está reflexionando Sara, es cuando uno no logra reconocerse en esos sus rasgos, sus marcas, en su firma, en su rostro. Y esto es lo que se revela cuando el gato Moore escribe su propia vida en las páginas que contenían la biografía del maestro Chrysler, el maestro de capilla. Y la firma. Y él cierra así un libro que es inclausurable. Es más, la novela de Hoffman no tiene fin, no hay un final. Es inclausurable, porque hay desgarro, hay hueco, hay injerto, hay rompimiento. Esto que decíamos, hay arrojo, hay desvergüenza, todas estas palabras que van como que se despiden, se van desarmando de desgarro, ¿no? Entonces es imposible todo intento de suturarlo, y ahí entra en la parodia, en la sátira, ¿no? Ahí hay una clave, ¿no? Para entender un poco la naturaleza subversiva de una escritura de Gatto, que es desmesura, es ibris, ¿no? Hay una transgresión a la ley del hombre. El hombre es el único que posee el don de la escritura, la posibilidad de escribir, de poner sello, marca, y entonces la transgresión la desvinculamos a la desmesura del gato, porque se salta la medida, se salta la ley. Y Kaufman va a intentar poner en suspenso esta vanidad, esta supremacía, jugando a que la escritura del gato tuviera huellas jeroglíficas y no solamente los garabatos o los borroneos. Va haciendo esta reflexión con la imaginación. Quizás si esto imaginado podría ser así, podríamos tener un código que nos permitiera descifrar el mensaje, etcétera, ¿no? Está jugando con ese gato, con esa escritura de gato, y si fuera posible, pero finalmente va a decir que va a quedar clausurado por la falta de reconocimiento desde lo humano. Pero, de todas maneras, hay que considerar, dice Sara, seriamente la escritura de gato. Y así ella va a poner a Moore, al intento de Moore, por lograr un lugar legítimo en el mundo. Como que Moore está tratando de conseguir esto, de legitimarse en el mundo, desde su animalidad. Ahora bien, en la novela de Hoffman, ¿qué hace Moore? El gato nos confiesa la grandeza de sus antepasados, tanto biológicos como literarios, y pone en el origen, en sus ancestros, a los imponentes felinos, ¿no? Los leones, las panteras, y al mismo tiempo remite a los gatos de la literatura. Yo no sabía que había tantos gatos en la literatura. Me puse a buscar así en el Google y la verdad, gatos famosos y además otros no tanto, pero muchísimos gatos. El gato de Dante, el gato de Petrarca. Pero el que presenta al gato Moore como su antecedente privilegiado, tanto biológico como literario, es el gato Heinze, pero popularmente conocido como el gato con botas. Y él dice, el gato Moore,
que su antepasado era venerable, distinguido, muy considerado, muestra su sangre noble por descender del gato con botas, se garantiza a sí mismo la nobleza de la filiación. Recordemos que hace un ratito que dijimos que el tema del nombre, ¿no? La firma, la marca, daban esta idea de ese sujeto que puede y que tiene la posibilidad de escribir un relato coherente, etc. Y acá nos vamos a encontrar con otra de las tesis fundamentales que pudimos vislumbrar de Kaufmann, que ella sostiene que tanto vida como relato, ya sea oral, ya sea escrita, ya sea en una pintura, se encuentran mezcladas. Digo, para darle más valor al título que le pusimos a estos encuentros, ¿no? Escritura y vida. Acá, esta es una de las tesis fuertes de Kaufmann, que vida y relato se encuentran mezcladas, se van enmarañando, ¿no? Entonces, el tejido de la vida con el texto relato. Y que a veces es imposible de distinguir de manera, y lo digo con sorna, clara y distinta, uno del otro. Y acá, fíjense qué interesante, ese acto, dice Kaufmann, de tomar prestado el nombre, la firma de otro, como hace Moore, que es una manera, decíamos, de injertar lo otro en lo propio, y lo tomamos como algo, hay un ejercicio violento ahí. Y entonces, en el uso que el gato Moore hace del nombre de Heinze, el gato con botas, está haciendo uso también de la escritura de Ludwig Tieck, que es el autor de la obra de teatro. A ver, para que no quede Tieck así suelto. Tieck también es un escritor romántico alemán, 1773-1853. Tieck hace de... Nosotros tenemos del gato con botas la versión más famosa, más popular, que es la de Perrault, ¿no? Que es una parodia bastante aguda de la relación entre el pueblo y la aristocracia. El gato con botas ha tenido, obviamente, sus versiones infantiles. Estamos hablando que Perrault rescata de lo popular y hace la versión, digamos, del gato con botas. Esto, Tieck, en 1797, hace la versión teatral del gato con botas. Y de nuevo va a poner satíricamente la nueva clase burguesa que pretendía imponer una moralidad, unas normas de conducta, las normas del gusto, ¿no? Bueno, ahí, entonces, Moore toma el nombre de Heinze, del gato con botas, y el uso de la escritura de Ludwig Tieck por parte de Hoffmann. Y aunque Hoffmann reconoce que hay una diferencia, fíjense, voy a citar esto. Hoffmann, esto de Sara, Hoffmann, por el carácter citacional deliberado de su escritura. Esto es muy interesante. Ahora voy a decir algo más. Tiene por objeto, o sea, Hoffmann, de construir la concepción teológica del libro y del autor, como genio original, como padre de la obra. Moore, al contrario, por el mismo procedimiento de citaciones, ¿ven cómo se van mezclando? Por la vinculación a su noble parentesco, tiende a asegurar de manera narcisista su identidad y su genio.
Su escritura revela un proyecto, dice Sara, que podemos calificar de paranoico. Ahora después voy a hablar de esto. Fíjense, acá, ahí está la diferencia entre lo que pretende Hoffman, lo que pretende el gato Moore, y cómo entendemos nosotros, y esto nos sirve a lo teórico, digamos, lo que se entiende por escritura citacional. Que la escritura citacional, para decir rápido, hay una delgada línea entre apropiación y escritura citacional, el tema de las citas, el uso de las paráfrasis. Refiero a Blanchot mucho en este uso, habría que investigar un poquito más, pero es muy interesante esto de la cita, insisto, la escritura citacional, el uso de las paráfrasis, el intertexto, todo esto como recursos y de cierta apropiación del texto de otro, y acá lo tenemos a Hoffman reinando en esa novela, este Moore, este gato que se apropia de toda esa eh, eh, saga de antepasados, él es el noble, ahí está la biografía del maestro de capilla, la propia escritura de Hoffman, la obra de teatro de Tieck, todo esto sobre este Heinz, este gato con botas, que es el ascendiente más importante para el gato. Entonces, con y en esta escritura citacional se justifica la transgresión, la invasión de lo que es propiamente humano, porque en la escritura citacional yo intervengo el texto de otro, me lo apropio de alguna manera, no lo digo mal, apropiaciones retóricas. Y entonces acá se justifica esa invasión y va insertando Moore como una cadena de gatos ilustres. Y la otra pluma, porque está la pluma del gato y la otra pluma, el gato escribe con una pata, adapta una pata para la escritura. La otra pluma es la de Hoffman, y que tampoco tiene como objetivo la consolidación del texto, sino todo lo contrario. Entonces, Hoffman, cuando está leyendo esto, lo que escribe el gato Moore, lo que escribe Hoffman, para Kaufman, lo que intenta Hoffman, que se parecen tanto, que apunta a desarmar, a descomponer, lo que indicábamos hace un ratito, la concepción teológica metafísica del libro y del autor. Esto de pensar que hay una concepción ahí, considerado como genio creador de la obra, tocado con una sensibilidad, un don especial que lo acerca a Dios. Recordemos cuando en la lectura de Nerval dice ser un dios, ¿no? Su propio creador decía que Nerval, cuando se había dado un apellido ficticio, era su creador hasta del apellido. Bueno, respecto a esta cita que leí recién, que por el procedimiento de citaciones, ¿se acuerdan? Bueno, con respecto a esta cita, me parece interesante el calificativo que le da Kaufman a la escritura de Moore de paranoica. Y acá tendría que ver, se me ocurre, con la idea fija, obsesiva que tiene Moore de ser escritor, ¿no? Lo persigue. Y entonces esto se resuelve, esa idea muy fuerte que lo anima, a que él quiere ser escritor, que se resuelve en un carácter doble, en el sentido que hay dos escrituras, la de Crayley y la del propio gato, ¿no? Y entonces aparecen, cuando se acerquen a la novela, unos delirios de grandeza del gato, que lo refuerza con esta herencia magnífica de la nobleza de los gatos ilustres,
se plantea como él con un carácter fuerte, decidido, tiene una posición segura el gato, ¿eh? Bien, entonces este está emparentado en Kaufman, entender eso paranoico con estas características que digo recién y entender siempre el tema de los dobles. ¿Se acuerdan que algo de los dobles también hablamos cuando nos referimos a la lectura de Nerval? Porque lo paranoico también se relaciona con que se presentan dos escrituras opuestas. Una que descose, que desgarra, que injerta, que le pone manchas, garabatos, y la otra, la autobiografía de un hombre, el libro del hombre, que no deja de aparecer siempre interrumpiendo la escritura del gato. Porque si bien el gato desgarró la biografía del maestro de capilla, sí, sigue apareciendo fragmentariamente. Están ahí las dos escrituras todo el tiempo. Otra idea de Kaufman al leer la novela y tratar de entender y que le sirva la novela para sus tesis, le sirve lo que dijimos antes, ¿no? Esto de escritura y vida, la imposibilidad del homogéneo y cerrado. Kaufman, además de reconocer que este injerto, ¿no? Este tomar prestado, este desgaste, hay una estrategia, ¿no? Que intenta apuntalar los orígenes que van a permitir justificar la genialidad de lo heredado, ¿no? De estos gatos ilustres. Porque injertar en el texto, esto lo dice Sara, injertar en el texto del gato Moore el texto del gato con botas, porque lo injerta, supone apelar a un conocimiento distinto al dominado por la razón y en este caso por la ciencia positiva, que era la que estaba reinando en esa época. Entonces, tanto Hoffman como Tieck ponen a estos felinos de su protagonista, le dan lo propio del hombre, le dan razón. Fíjense qué interesante, porque esta es la gran movida, para decirlo rápido, del romanticismo. Mirá, con la razón no llegamos a ningún lado, ¿no? Así que vamos a tener que poner otras cosas. Con la razón hicimos mucho desastre y ellos estaban en el principio del 19, pero nosotros con todo el recorrido del 20 también la razón hizo desastre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, poner en boca de un animal y dotarlo de razón y poder articularlo con otra escritura de razón, es una apuesta fuerte, ¿no? Tanto de Hoffman como de Tieck, y que se lee en la novela y Kaufman lee ahí, porque esto supone algo más que una parodia, ¿no? No es solamente una sátira, un poner en ridículo esta esencia de lo humano, sino para Kaufman, en la lectura, escritura de Sara, el intento de romper con esta triada famosa: razón, verdad, conocimiento. Es muy interesante. Ahí es la excusa perfecta para tener este otro hilo, ¿no? Romper con la triada. La obra de teatro de Tieck es realmente muy interesante, porque el gato con botas aparece en la obra de teatro como dotado obviamente de palabra, inteligencia, da consejos, y es un teatro, fíjense, principio del siglo XIX, que rompe lo que se llama en
en el lenguaje teatral, rompe la cuarta pared. Se llama a la pared imaginaria que hay entre el público y la obra. Entonces, rompe la cuarta pared porque interactúa con el público. Es muy interesante porque, y en la obra los espectadores cultos sienten cierto rechazo ante este gato instruido, y cuando el público espera siempre una moraleja, dice Sara, cuando el gato habla. Y fíjense, dice, porque bueno, el género de las fábulas estaba también, venía todo un recorrido, ¿no? De las fábulas con moraleja, que ya venía de largo, pero sigue funcionando en esa época. Y dice Sara, esto refleja que si se hace hablar a lo no racional, es porque de repente se convierte en el culmen de la racionalidad, en el sentido de que puede permitirse el lujo de dar consejos al que es racional per se, ¿no? A lo humano. Y entonces ahí la obra de teatro de Tic muestra, en tono satírico, todo esto del gato con botas, el marqués de Carabás, la burla a la nobleza y a la burguesía. Pero lo que es interesante, que muestra de manera magistral, que es insoportable para la racionalidad que un animal hable porque sí. Acá esto cosa, ¿no? Lo intolerable. En la última escena de lo de Tic, y ahí apunta agudamente Sara, el gato desaparece del escenario y queda en escena el autor, el apuntador, el rey, los espectadores de la obra. Y el autor comienza a decir, por eso digo, rompe la cuarta pared, comienza a decir que la obra ha sido un fracaso, que no se ha conseguido que los espectadores dejaran a un lado, digamos, que dejaran a un lado durante la representación su pensamiento ilustrado. Fíjense qué interesante, qué fuerte la crítica que le hace Tic a la ilustración. Estaba pasando. Deberíais haber vuelto a ser niños, le dice el autor a los espectadores, rompiendo la cuarta pared, porque bueno, esta obra ha sido un fracaso, nadie la entendió, porque piensan como ilustrados, usan la razón. Acá hay que usar otra cosa, porque no se entiende sino. Bien. En un momento dice, mejor me retiro, dice el autor. Después, no, esto es muy gracioso. Bueno, y con esa salida del autor y de los que estaban presenciando la obra se pone final, ¿no? Y a partir de este silencio, por ausencia, porque el gato con botas se había retirado, y la toma de palabra del propio autor, ¿qué dice Sara? Lee un intento para sustituir el estremecimiento que estaba causando esta representación por la calma, ¿no? Entonces, le exige al público que sean niños, olvidar todo conocimiento anterior, toda racionalidad, toda cultura intelectual. A mí me suena mucho esto, y lo digo quizás salvajemente, ¿no? La epogé. Digamos, pongan entre paréntesis todo lo que ya saben, todos los prejuicios, y dedíquense a ver o sentir lo que ahí se representa. Me parece olvidar lo que uno sabe. Yo creo que es una de las... Si pedían moraleja, ahí la tienen. Olvidar lo que uno sabe para volver a ser curioso. No digo inocente, pero mirar con ingenuidad, aceptando que un gato pueda hablar sin tener necesariamente que decir algo. Bueno, que hable, ¿no? El reclamo del retorno a la infancia me parece súper interesante de parte de Tic, ¿no? Que está puesto también en la escritura del gato Moore en la novela de Hoffman. Tanto las opiniones
de las opiniones del gato Moore de Hoffman, como El gato con botas, versión teatral de Tieck, en esas épocas, buscan abrir un espacio de sublevación ante la ciencia positiva que imperaba, el predominio de la razón, la supremacía del yo. Me parece, porque todo eso, la herramienta ha sido el lenguaje. Entonces es imposible permitirle a un gato que pueda hablar. Roberto, tengo, Sí, pero muchísimo más. No sé si querés que lo siga, vamos, a mí me parece que porque estoy dándome, es 1 hora ya, ¿no? Digo, sí, para no aburrir. 1 hora y cuarto. A lo mejor podés hacer algún cierre, ¿no? Yo venía siguiendo toda esta última ¿Se entendió? clase. ¿No está aburrido? No, no, está buenísimo, a mí me encantó la clase, y nos deja muchísima tela para cortar. Eh, Hemos trabajado varias veces el romanticismo, volveremos sobre él seguramente en algún momento. Aquí hay una vuelta de tuerca sobre esto, porque obviamente vos estás haciendo un doble juego de referencia al momento romántico en el que escribe T.A. Hoffman y el momento de lectura de Sara, Kaufman, Derrida, etcétera, ¿no? Que es un momento que conocemos como eh, postestructuralismo, ¿no? Donde se vuelve a poner el juego y la tensión del orden de los sentidos. Yo, para no abundar mucho y, y dejarlo para futuros encuentros, ¿no? El tema este de los sentidos es un tema crucial, tal vez, Claro, para claro. este momento, Aparte hay una porque parte de la novela de Hoffman que habla Moore y escribe el gato y dice, lo que pasa, lo tengo ahí citado, lo que pasa es que el caballo, el perro, son unos estúpidos porque les demostraron que tenían cierta inteligencia. Entonces el hombre se aprovechó. En cambio nosotros los gatos nos hacemos los pavos y entonces somos libres. Está muy buena la cita. no, no, sí, me imagino que el texto, conociendo además lo que hace T.A. Hoffman, No, pero debe es un ser genio. alucinante. Yo no había leído la obra de teatro de ti, que estuve averiguando, investigué un montón. Muy No, no, interesante. todo ese momento del primer romanticismo es realmente alucinante, pero a lo que iba es que, por supuesto que es una, eh, una manera de enfrentarse al iluminismo, ¿no? Esta pelea Sí, entre totalmente. de, la, de las cosas desde la luz y la visión desde la nocturnidad, ¿no? Porque tan cara también a la poesía. Y va junto, Porque, me parece, con esto que dice el autor en la obra de teatro de Tic, el volver a la infancia, lo pongo en relación con Novalis cuando dice romantizar lo cotidiano. Esta cosa de toda la ciencia exacta. como decía el maestro Oliva, tal vez hay un poeta excepcional que habla de ese momento, digamos, de la infancia, como apertura sentimental del conocimiento, que Claro, es Wordsworth, ¿no? sí. Wordsworth es un romántico, pero inglés, que hace un famoso poema, que es la reminiscencia de la inmortalidad en la primera infancia, de la que tanto también se ha escrito. Bueno, de hecho, existe una película que es Esplendor en la hierba, Ah, porque el sí. poema empieza justamente con ese verbo, el esplendor en la hierba y la alegría en la flor. Eh, pues se trata de la mirada de niños que están a ese nivel de la hierba y de las flores, ¿no? Sí, sí, genial. Quería decir lo siguiente para el futuro y para dejar abierto justamente una posible línea de retrabajo de todo esto. Que si bien el primer romanticismo hace una lectura muy interesante en términos
críticos del iluminismo, el segundo romanticismo empeora las cosas, porque justamente se convierte en un movimiento reaccionario. Y hablamos de esto con respecto al Sol Negro de la Melancolía Claro, claro, claro. del poema El Desdichado de Nerval, y lo que sucede con el Sol Negro como símbolo reconvertido hacia un absoluto de la superioridad de la raza por las SS nazi, que hicimos también referencia a esto, lo vimos en el aquí y ahora argentino, en el codito de este muchacho que intentó asesinar a Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, que a veces que cuando nosotros hablamos de los símbolos, lo hacemos, como dijiste vos, desde el punto de vista de la enseñanza de la filosofía o de la literatura, y hay gente que se toma esto muy a pecho, porque en el fondo el problema del sentido, eh, lo que pasa con el romanticismo, con el iluminismo, no es lo que pasa, porque ambas corrientes, en definitiva, van a estar de acuerdo con que, en definitiva, el sentido nunca puede estar totalmente atado a un absoluto en términos divinos. Claramente. Y esa yo creo que es una de las grandes apuestas que hace Sara en el siglo XX, digamos. Claro, en definitiva la manera en que lo ve, pero bueno, hay veces que nosotros debatimos estos detalles, ¿no? Antes mencioné la lectura levistrosiana sobre todo y la lectura postestructuralista, que hacen todo un trabajo muy, muy grosso con respecto al sentido, Sí. al problema del sentido, al problema del símbolo. Hablamos algo de esto con respecto al mito, la lectura de los mitos es muy interesante, bueno, sobre todo para el pero me queda como esa advertencia, ¿no? Estamos en un momento muy, muy peligroso y muchas veces cuando hablamos de la dilución de los sentidos, una cosa es que lo diga Sarah Kaufman y otra es que lo digan los libertarios, ¿no? Nada tiene sentido. Totalmente, totalmente. Siempre que hay que tener cuidado con esas Claro, cosas. porque estamos como entre dos peligros muy serios, ¿no? Nada tiene sentido y por el Bueno, otro lado el sentido esa es la deriva popular, digamos. Bueno, nada tiene sentido. Y no, tampoco es así. Porque como dice claro, Sara, cuando hacía lo de Nerval, digamos, leía Nerval, eso de vivir soportando en la diferencia, digamos, en el claro, sin sentido. Y hay que claro. cabalgar ahí. Y por otro lado, el otro peligro es de aquellos que aún hoy en el siglo XXI siguen diciendo que el sentido en última instancia lo asegura Dios, ¿no? Y por Exacto, eso todavía hay, claramente. van adelante estos discursos de odio homofóbicos contra la mujer. De hecho, ayer o hoy a las compañeras de la Bulbería, de las Afinas, donde está además la biblioteca Mirta Rosenberg, una de las grandes poetas rosarinas, en el ex pasaje Zavala, hoy pasaje Simeoni, en honor al poeta, Sí. aparecieron leyendas diciendo eso, ¿no? Diciendo zurdas de mierda, eh, Ay, qué tristeza con, me da. y tachando el mural de la biblioteca con un Cristo vence. Sí, grupo ultra cristiano de derecha fascista que Pobre Cristo, siguen, en nombre de sí, él. pobre Cristo, ¿no? Siguen defendiendo que el sentido es único y siempre está en relación con Dios. Así que bueno, bienvenida Sara, que nos viene a decir que los sentidos se pueden construir, se pueden armar, desarmar y armar y volver a armar, pero Sí. claro, en un sentido que no tiene que ver estrictamente con que nada tenga sentido. Bueno, te dejo que vos hagas el cierre y nos despedimos hasta el próximo ¿Esto estaba seminario. grabado? Sí. Sí, sí, todo esto queda grabado, es parte Mejor, del cuento y lo mejor, dejamos para como dar una, cuenta de que, digamos, se hace claro, difícil. una preocupación, como una preocupación a futuro que seguramente esta Escuela de Literatura de Oliva retomará. Bueno, yo Fantástico. ya te dejo como para que termine, vos cerrá y despedite y en ese momento hacemos el corte. Bueno, genial. Bueno, esta conversación viene a cuento porque también hay que ponerse en situación, ¿no? Y ver, así como Sara escribía en un lugar, Tic en otro,
Hoffman en otro, ¿no? Así que tenía más cosas para decir, pero les sugiero que lean la novela de Hoffman, porque realmente es muy divertida. El gato Moore dice, nosotros los gatos somos todavía la especie más libre, porque pese a nuestra habilidad, sabemos mostrarnos inhábiles, no como el perro y el caballo, de tal modo que el hombre renuncia por completo al trabajo de educarnos. Acá hay una crítica fortísima al conocimiento de Hoffman, ¿no? Al conocimiento enciclopédico, al sistema educativo que apoya ese conocimiento. Entonces hay todo un recorrido con lo académico, hay un catedrático que está enojado y tiene miedo que el gato Moore llegue a la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimo material. Quedé realmente fascinada con la lectura de Sara. Si alguno tiene interés, me escribe y seguiremos trabajando, pero fundamentalmente para cerrar esto y no cerrar Sara, porque fíjense, yo acá atrás tengo todos los capitulitos del trabajo sobre Sara. Entonces, toda la vida y la experiencia de Moore no es más que un gran cuerpo de citas literarias. Y la verdad que estoy súper interesada en trabajar eso de la escritura citacional con Blanchot. La verdad que me quedó la puerta entreabierta. Hay una imitación de lo que él ha leído en los libros. Esto que decía yo, que hay una delgada línea entre apropiarse, ¿no?, y el texto. Entonces, cerramos escritura y vida. El texto de la vida y el texto de la escritura se entremezclan estrechamente. Esto como mini brochecito para seguir hilando, ¿no? Porque hay que seguir tejiendo. Y destejiendo, como Sara se apropia para dar cuenta de lo que ella sostiene. Así que les agradezco que me hayan escuchado. Lamento no haber podido darlo por completo, pero estoy abierta para lo que necesiten. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y terminamos entonces por hoy este seminario. Seguramente retomaremos algunas de estas líneas en alguna propuesta futura y también depende de ustedes que fueron siguiendo el seminario, que nos hagan una devolución. Recordemos que todas estas iniciativas que llevamos adelante desde la Escuela de Literatura de Rosario, que funcionan en la Interzona Cultural del Mercado Solidario, son iniciativas autogestivas, iniciativas que no pasan estrictamente, meramente por la gratuidad, sentido, hablando del sentido, en un Sino de sentido establecer lazos y diálogo y que cada uno vayamos aportando para construir algo. que todo el mundo pueda participar sin verse en la obligación, tal vez, si no se tiene, de tener que pagar eh, por este acceso, ¿no? Claro. Sin embargo, también nos parece muy bien cuando se llevan adelante cursos de pagos, por supuesto, ¿no? Pero justamente es un llamado de atención a que las personas que vienen siguiendo esta iniciativa nos hagan devoluciones, ¿no? Es decir, bueno, nos digan, estamos acá, estamos eh, interesados en continuar esta construcción. ¿Eh? Sí, y Bueno, te además agradecemos. no solamente preguntar algo, sino también hacer una crítica de la exposición, qué les pareció, qué sugerencias tienen respecto a esto, porque la modalidad virtual tiene sus cosas, no es lo mismo que estar en el aula y estar en contacto cuerpo con cuerpo. Entonces me parece que eso también está bueno para que mejoremos la manera de comunicarnos y eso. Bueno, Ana, te mando un abrazo, excelente el Igual, seminario y muchas gracias por traernos a Sara Kaufman. Nos gracias, despedimos gracias acá. a vos. Chau. A todos.